El sumo es uno de los deportes más cerrados del mundo, lleno de tradiciones, sacrificio y reglas que apenas han cambiado en cientos de años. De hecho, es un mundo tan cerrado que para poder ir y grabar con luchadores profesionales necesitas permiso exclusivo de la Asociación Japonesa de Sumo, un permiso que llevamos años pidiendo y que siempre nos han rechazado. Pero esta vez hemos decidido hacer algo muy japonés, enviar un fax. Y contra todo pronóstico, nos han dado permiso. Así que durante los próximos 2 días vamos a tener un acceso prácticamente imposible de conseguir. Viviremos dentro de una casa de sumo profesional. Dormiremos donde duermen ellos, comeremos lo que comen ellos y entrenaremos junto con algunos de los mejores luchadores de sumo de este país para descubrir cómo es realmente la vida detrás de este deporte tan secreto. Y bueno, como somos los nuevos, supongo que también nos tocará hacer lo que nadie quiera. Creo que nadie en España ha tenido antes acceso a grabar algo así y sinceramente no sé ni siquiera lo que nos van a dejar grabar, pero bueno, vamos para allá. Empieza la aventurilla. ¡Las aventurillas de Rubén! Edición Agujetas. Se están enterando ahora, así que no podemos hablar. Y para no estar todo el rato en silencio, os lo explico por encima. Nada más entrar el maestro nos dijo que nos sentáramos. Y lo primero que me impresionó fue que lo único que se escuchaba en el dojo eran respiraciones. Muchas respiraciones. Las reglas del sumo son sencillas. El primero que saque al otro del círculo gana. Lo que no es tan sencillo es ganar, y aún más pesando 10 veces menos que ellos. La asociación de sumo nos ha dado permiso para entrenar con ellos 2 días, y en el primero aprenderemos lo más básico, aparte de intentar desesperadamente ganar algunos kilillos Poco a poco. y hacer las tareas de los novatos. Luego dormiremos con ellos en el establo. Había ruidos por la noche. Y el último día veremos si de verdad hemos aprendido algo teniendo una pelea real contra el luchador que escojamos. Pero antes de todo eso, tocaba quitarnos la ropa. Everything off? Qué vergüenza. Qué vergüenza me está dando esto. Ha pasado una persona por la calle. Hay otro cosa más. Me siento rarísimo, por lo que sea. No sé qué está pasando, vamos a seguir. Ok. Lo que me estoy meando. Tsuji es uno de los aprendices del establo. Ahora mismo está lesionado de la espalda y por eso es el único que no lleva cinturón. Pero por suerte, puede enseñarnos los primeros pasos. Entre que Tsuji no habla japonés y que no se puede hablar en el entreno, todo se resumió en copiarle, pero básicamente empezamos con unos estiramientos. Después practicamos el shiko durante 30 minutos, que es posiblemente el ejercicio más importante del sumo. Consiste en levantar la pierna lo más alto posible y golpear el suelo con fuerza al bajarla para ganar equilibrio. Además, según la tradición japonesa, el gesto de pisar con fuerza también simboliza ahuyentar a los malos espíritus. Y por eso antes de los combates siempre se hace este ejercicio. Y mientras los luchadores cada vez respiraban más fuerte, nosotros también nos cansábamos más practicando todo tipo de ejercicios de empuje. Como la cosa más importante que tienes que hacer en el sumo es empujar al rival, tienes que ser extremadamente bueno en ello. Y los ejercicios para mejorar son pocos, pero los repiten muchísimas veces. Tienen un palo, porque si no, tócale con la barriga al suelo. Y por último, estuvimos practicando nuestra fuerza de piernas durante un rato más, hasta que el entrenador vino a hablar con nosotros. Se ha hecho que lo hacemos muy bien. Parece que no avanza, pero me estoy muriendo y no sé qué pasa. Lo que el entrenador nos había visto tan bien que quería ver cómo peleábamos. Así que nos dijo que miráramos a los veteranos y que luego nos tocaba a nosotros.
porque aplaudían porque se había dejado ganar, pero supongo que les hizo gracia verme pelear. Rubén Desu. Ruben. Nice to meet you. 180. 77. Así que después de verificar que era Pulgarcito dentro del establo, dimos por finalizado el entreno. Me cuesta respirar muchísimo, es una locura. Es como inviable, pesan mucho. Me triplican el peso casi. E hicimos el ritual de purificación del dojo. Y bueno, como éramos los nuevos, antes de ducharnos, nos tocó barrer. Y por último, Ruji, otro de los aprendices del establo, me dio los honores de poner la sal en el dojo para alejar a los malos espíritus y finalizar el ritual. I will cook you tortilla de patatas. Favorite food, oishi. Spanish omelette. Tortilla de patatas, sugoi. Ramen. Sushi. Yours? Sushi. Dice que se comen de una vez 7 bols de ramen y yo acabo con uno con ganas de vomitar cada vez, ¿eh? O sea, son enormes, se comen 7. サッカー彼好きなんですけど、どこのクラブが好きなんですか。 Nazuma 11, Mark Evans. すごいあれはサッカーアニメで笑える。海外だとキャプテン翼とかのイメージ。 Captain Tsubasa, Oliver y Benji. In Spain, Oliver y Benji. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver. 日立じゃ分かんないし。 Estás つ riendo ながったら大丈夫。 porque creo que antes de ducharnos nosotros tenemos que limpiarle la espalda a los seniors porque no llegan. Todo en el sumo se va por jerarquías y los nuevos, como nosotros, pues tenemos que ganarnos el puesto haciendo pues, lo que nadie quiere hacer. Ganar a los nuevos. Tiene 21 años, le saco 2 años y parece que me saque 10. Vamos a ver qué vamos a comer. Nos hemos vestido. ちゃんこな。 Chancona. ソイソースベース。 Nice. Oishi. Los aspirantes más jóvenes son los que han estado cocinando desde la mañana mientras entrenábamos. Creo que nos tocará a nosotros también cocinar alguno de los días. Mañana haremos una tortilla de patatas. No sé cómo vamos a hacer una tortilla de patatas para no sé cuántos luchadores de sumo, porque supongo que tendremos que hacer la tortilla de patatas más grande del mundo. Gohan, pero ご飯。白米。 Hakumai. Tampoco sé si comeremos mucho hoy, porque creo que se van a reservar para esta noche que nos vamos a cenar a un restaurante. ルベ。 Arigato. わ 20. お。ゼリー。 Hay algunos luchadores que no tienen que comer tanto porque ya están lo 自 suficientemente 分で pesados. ご飯よそういう感じで。 Y luego hay otros como él que tiene que comer un montón. Nos ha dicho que él tiene que engordar y no sé cuánto va a comer ahora, pero... Esto que tiene en la nevera es una locura y es que pone como las reglas de la comida y es que no coman comida basura, que no coman muchísimos hidratos, aunque comen bastante arroz, que no coman azúcar y que no coman snacks. Bastante loco, ¿eh? Que todo lo que tienen que comer tiene que ser saludable y nutritivo. Así que dicho esto, vamos a comer. いただきます。いただきます。 Estamos comiendo con los veteranos nosotros, pero en realidad los nuevos rikishis no pueden comer con ellos. O sea, estamos comiendo chanko, que básicamente son guisos de todo tipo, es lo que comen cada día, lo hacen distintos. Porque hoy creo que lleva cerdo, setas, acelgas, están muy tiernos. Oishi. まあこれはあるし。早く。ゆっくり食べるとお腹いっぱいに感じちゃうんで早く食べる。 Oh, de riñón, riñón de cerdo. We don't eat this in Spain, eh. New. どう。 Pues está muy malo, no me gusta nada. So-so. そうそう。 Lo que es una locura que no lo había pensado hasta ahora es que la cocina del establo es igual de grande que donde entrenan. Y yo estoy lleno y no me acabo ni el arroz ni el primer gol. Yo ya no podía comerme ni un grano de arroz más. Y Ruji estaba igual, pero tenía que esforzarse para comer mucho y conseguir engordar de alguna manera. De hecho, nos dijo que para él lo más difícil del sumo no era el entrenamiento, sino ganar peso. ごちそうさまでした。 Ya lo hemos recogido todos, no me suelo echar siestas, pero tengo ganas de echarme una. Y la siesta es porque básicamente tengo una barriga que no había tenido en años. Poco a poco. Pero no hubo mucha siesta porque los nuevos teníamos que limpiar los platos antes de hacer los otros regalos. What's this? OK。 What's this?
Ruby, vamos. Vamos, Vamos, vamos. Vamos, vamos. Chanko Torimas. Okay, okay. Ok. Yes, yes, yes. Ahí está. Oh, thank you. Nos toca ir a hacer la compra. Vamos a comprar las cosas que necesitamos para la tortilla de patata. Así que nada. Let's go. Y nos fuimos de misión con las bicis del Pokémon. Los aprendices casi no salen del establo porque su vida gira alrededor del sumo. Allí viven, entrenan, comen y descansan. Además, cuando quieren salir a la calle, necesitan el permiso del maestro. A los aprendices de mayor rango se les suelen dar más libertades, como formar una familia o vivir en su propia casa, pero a los novatos, libertades más bien pocas. Al final, todo está diseñado para que solo tengan una preocupación: convertirse en mejores luchadores. Ya hay patatas en el establo, lo único que tenemos que comprar son huevos. ¿Cuántos compro? Muchos. Aceite de oliva virgen extra. Del Campiñar del Olivar. Spain. Spain. Tenemos 50 huevos, 1 litro de aceite y patatas ahí. How many years? Sumo? 2 years. Oh, why did you choose sumo? 中学生の頃から決めていたから、学生の時から決めてたんですよ。相撲界に行こうってなりました。僕は自分から相撲部屋に入っていったタイプなんですけど、相撲がもともと見るのが好きで、そこからやってみたいなと思って木津田に申しました。 Y con los ingredientes para la tortilla de patata de mañana listos, tocaba ponernos guapos para ir a la cena de retirada de uno de los luchadores más queridos del establo. Estamos toda la clica. Yo creo que es raro hasta en Japón ver a muchos luchadores de sumo juntos fuera del establo o de torneos. Pero es que este era un momento muy especial. Ayer el luchador, se llama Yuma, tuvo la ceremonia donde le cortaron el chonmage, que es el pelo tan característico de los sumos. Y hoy era la ceremonia donde se despedía de los compañeros. Así que nos fuimos hacia un restaurante. Voy a engordar 5 kilos hoy, te lo juro, qué locura. Lo que aún no acabo de entender cómo hemos conseguido esto, o sea, de por sí acceder a este mundo es hiper complicado, es de los mundos más cerrados que hay en el deporte y además que estamos en Japón, que ya de por sí es cerrado, pero no solo eso, sino que vamos ahora a una ceremonia. Y empezó el festín. No paraban de sacar platos y platos y platos. La esperanza de vida de un luchador es de unos 60 años. Se suelen retirar súper pronto, al final es súper exigente con el cuerpo. Es un deporte que necesitas dedicarle cuerpo y alma. Nunca mejor dicho, o sea, tienes que pesar 200 kilos para poder jugar. Al final se estaban despidiendo de un amigo con el que habían compartido prácticamente toda su vida. Con solo 28 años, Yuma se tuvo que retirar por una lesión. Y lo que me parece más curioso es que el sumo, pese a ser uno de los deportes más sacrificados del mundo, solo recompensa a los mejores. Y para que tengáis un poco de contexto, el sumo se divide en varias divisiones. Solo las superiores se consideran profesionales. Y solo los 70 mejores luchadores de todo Japón, que obviamente están en las divisiones más altas, pueden vivir de ello. Así que hoy era el día en que Yuma se despedía del sumo para siempre. Mañana iba a ser su primer día de oficinista. Bueno, nosotros no vamos a cenar tanto, esta es nuestra cena. Imaginaos el rato que nos estaban comiendo. Es entra de día y hemos salido de noche. Pero el día no había acabado para nosotros. Ruji nos quiso tener bien preparados para mañana, y pese a haber mejorado mucho nuestra flexibilidad entrenando con monjes Shaolin hace no mucho, nos siguió viendo un poco tiesos. But this very painful. Impossible, impossible. 頑張ったら今日つきそうっすよ頭。これしてたら多分10ピース。 But you train a lot of years to do that. 3, 2, 1. Entrenamos un poco fuerza, y como vio que no había mancuernas que pudiese levantar, Imposible, imposible. probamos a hacer un ejercicio distinto para ver cuánto tiempo podía seguirle el ritmo. Así que vamos a calentar.
오. 오케이. One. We are finding my limit. Nada, señores, nos hemos quedado solos. Vamos a dormir en la habitación. Here, perfect, okay. My bed. Good night. Good night. Ya estamos en la cama. Unas ganas de vomitar enormes. No sé si hemos comido demasiado, supongo. Tengo la barriga que va a reventar. Mañana nos despertamos a las 6 de la mañana. Lo que es surrealista es que yo esté aquí que voy a vomitar de la comida. Y hay un chico delante que está comiéndose 4 bocadillos. Y no es broma, no lo voy a grabar porque me parece un poco agresivo grabarlo, pero se está comiendo 4 bocadillos. Nos han avisado de una cosa, y es que nos han dicho que a nuestro lado duerme el que más ronca de todo el establo. En fin, va a dormir. Good morning. Ya nos hemos lavado la cara. Vamos a entrenar. Estoy reventado, Nos hemos dormido más o menos bien. Había ruidos por la noche, no vamos a mentir. Pero bueno, entre lo que cabe, estamos bien. Así que nada, muy buenos días a todos. Hoy nos tocaba empezar el entreno en ayunas. Pero bueno, por suerte, no teníamos mucha hambre. Era el día en el que el entrenador nos había dicho que podíamos hacer una pelea real contra quien quisiéramos. Y yo quería que fuera contra Ruji, que al menos no me sacaba 100 kilos, y en mi cabeza había un mínimo de posibilidades de que le pudiera ganar, si se alineaban los astros, claro. Pero antes de eso, estuvimos una hora de reloj haciendo Shiko. Os enseño solo 10 segundos para que no os aburráis, porque es todo el rato lo mismo, solo que cada vez con más sudor. Y bueno, luego practicamos embestidas también durante una hora más, hasta que llegó el momento de la pelea. Vamos a ponernos vendas en los dedos porque de ir rápido con la arena se nos están reventando. Escoger un oponente, pero como creo que Rudy se ha dejado. Y bueno, aunque quizás en el vídeo se vea que sigo luchando, yo ya había dado por hecho que ganar a Ruji o a cualquiera de los otros luchadores iba a ser algo completamente imposible. Estoy ahogando. La diferencia es completamente abismal. Me parece que no. Pero después de pasar estos 2 días aquí, comprendí que tampoco tenía ningún sentido que pudiera hacerlo, porque mientras que para mí esto ha sido una aventurilla de un par de días, para ellos es su vida entera, una vida que probablemente muy pocos estaríamos dispuestos a llevar, y que desde fuera puede parecer incluso extrema. Y todo esto por intentar ser un poquito mejores que el día anterior. Y creo que si solo me tuviera que llevar una cosa de estos días, sería que no todos los esfuerzos tienen una recompensa al momento. Ruji y los demás pueden entrenar durante meses para un combate que dura apenas unos segundos, y que quizás lo ganen, o quizás no. Pero saben que cada entrenamiento, cada comida y cada sacrificio que hacen hoy se va acumulando, aunque en ese momento no puedan verlo.
Y creo que fuera del sumo pasa exactamente lo mismo. Muchas veces dejamos algo porque sentimos que no está funcionando, cuando quizás simplemente todavía no ha pasado el tiempo suficiente para ver el resultado. Sin ir más lejos, los primeros vídeos que subí en este canal no llegaban ni siquiera a 1000 visitas. Estaba gastando todos mis ahorros y durante mucho tiempo no tuve ninguna señal de que algún día esto fuera a funcionar. Y podía haberlo dejado en cualquier momento, pero seguí haciendo vídeos e intentando que funcionaran porque era lo que más quería hacer. Y muchos de los resultados de aquel esfuerzo no llegaron hasta mucho más tarde. Y sí que es verdad que ahora mirando atrás es muy fácil ver que todo aquel esfuerzo ha servido para algo. Lo difícil fue seguir haciéndolo cuando todavía no tenía ninguna prueba de que algún día fuera a servir de algo. En fin, que no os quiero aburrir, lo que quiero decir es que las cosas que merecen la pena normalmente cuestan mucho. Tampoco me quiero poner pesado. Conclusión, que el sumo no es lo mío. Tortilla de patata de una fuego. Mejor me quedo haciendo tortillas de patata, que creo que tampoco es lo mío, pero bueno, a ver si les gusta. ¡Oh! ¡Humor! Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much for everything. Thank you so much. Thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you. Bye bye. See you. Si te ha gustado este vídeo, mira este otro en el que voy a competir en las Olimpiadas del Barro de Japón. Creo que es de los vídeos más divertidos del canal y seguro que te gusta. Adiós.